Queridos hermanos, un feliz sábado con todos. Qué alegría poder saludarlos, ver gente conocida y amiga entre nosotros aquí. Realmente, mis hermanos, es un privilegio estar en esta tarde aquí en nuestra querida iglesia de La Molina para poder enfocarnos en una serie de temas básicos para la cosmovisión adventista, para nuestra manera de interpretar las profecías y sobre todo para poder consolidar entre cada uno de nosotros la identidad del pueblo de Dios, porque las profecías, tanto Daniel como Apocalipsis, están íntimamente ligadas con nuestra identidad. Esta iglesia tiene un origen profético y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Y de esta manera vamos a poder cumplir con algunos de los grandes objetivos de las profecías, porque la Biblia muestra profecías, pero no solo para poder satisfacer nuestra curiosidad respecto del futuro. Todos queremos saber qué pasa en el futuro. Todos queremos discernir qué es lo que nos traerá el porvenir. Pero importante es que la Biblia no nos da las profecías por eso. La Biblia nos da las profecías para que podamos nosotros saber que tenemos la palabra profética más segura, que la Biblia es realmente la palabra de Dios, que la historia está en las manos de un Dios omnipotente y que Él conducirá la historia hasta una conclusión final que es la que Él ha determinado, la segunda venida de Cristo. Es decir, muchas veces pensamos que la historia está en manos de los grandes políticos, de los grandes conquistadores de la historia, ¿no? Y pensamos que ellos son los que dirigen la historia. Y entonces nos asustamos, porque imagínate, un día tú quieres subir a un avión y en el avión el piloto es un niño de 4 años. ¿Te subirías en un avión si el piloto es un niño de 4 años? Evidentemente que no. Inmediatamente decimos, pero tiene que haber una persona experimentada piloteando el avión para poder entrar y estar tranquilo. Bueno, así también, la historia de la humanidad no está dirigida por seres humanos, está dirigida por el gran Dios del cielo y eso nos muestran las profecías. Por lo tanto, ese es un mensaje que trae seguridad para nuestra vida, que a pesar de las guerras, que a pesar de sucesos internacionales que pueden preocuparnos a nosotros, sabemos que Dios estará llevando la historia hasta el punto culminante de la segunda venida de Cristo, y eso tiene que traer paz y tranquilidad a nuestro corazón. Vamos entonces, mis hermanos, a describir brevemente cuáles son los temas que estudiaremos en esta tarde. En primer lugar, vamos a hablar acerca de Daniel capítulo 7 y el juicio investigador. El juicio investigador ha sido, desde el año 1980 especialmente, venía siendo atacado dentro de la propia iglesia adventista del séptimo día, pero la iglesia ya dio respuesta terminante respecto de este tema. Entonces vamos a hablar de este tema, Daniel capítulo 7 y el juicio investigador en la primera parte. Luego, en una segunda parte, veremos Daniel capítulo 8 y la purificación del santuario. Veremos cómo están conectadas estas profecías y terminaremos con una profecía de Apocalipsis. O sea, tendremos 2 profecías de Daniel y una profecía de Apocalipsis, que es el mensaje de los 3 ángeles. Y vamos a ver cómo se trata en realidad de un solo tema, porque estos 3 temas están unidos. El primero de ellos nos da la base para el segundo, los 2 primeros nos darán la base para el tercero. Y entonces en el tercero veremos la conclusión y veremos cómo, de una manera maravillosa, hay armonía entre Daniel y Apocalipsis, y cómo Apocalipsis muestra el cuadro completo de lo que es la iglesia adventista del séptimo día, y cómo Daniel ha estado prefigurando la misión de la iglesia adventista del séptimo día. Así que esa va a ser nuestra misión en esta tarde, y esperamos llegar hasta el final con la ayuda de nuestro Dios. Vamos entonces, mis hermanos, a abrir la palabra de Dios, pero antes haremos una oración. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos, Señor, delante de tu presencia. Humildemente, querido Padre, para que hables a nuestro corazón, para que a través de la palabra profética más segura traigas convicción a nuestra vida, la certeza que estás al frente de los acontecimientos del mundo, y también, querido Padre, que este pueblo es el pueblo remanente de la profecía. Colocamos nuestra vida en tus manos. Agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Empezamos, mis hermanos, con esta primera parte, Daniel capítulo 7 y el juicio investigador. Es decir, la primera parte hablaremos del juicio investigador desde el punto de vista de Daniel capítulo 7.
Y es importante que hablemos acerca de esto, porque la idea de juicio investigador, la creencia del juicio investigador es una creencia distintiva entre las creencias distintivas de nuestra iglesia. Nosotros podemos ver que hay varias creencias que son creencias distintivas. Por ejemplo, el sábado podríamos considerar que es una creencia distintiva, pero los judíos también creen en el sábado. Hay bautistas del séptimo día que creen también en el sábado. Podríamos pensar en la segunda venida, pero prácticamente la segunda venida también hay muchas iglesias cristianas que creen en la segunda venida de Cristo. Sin embargo, el juicio investigador, que está unido directamente con la creencia del santuario, son creencias completamente distintivas, es decir, son propias de la iglesia adventista del séptimo día. Ustedes verán aquí que hay una posición bíblica completamente acerca de lo que es el juicio investigador. Uno de los grandes argumentos que se usa contra la iglesia adventista del séptimo día es decir que el santuario y sobre todo el juicio investigador son creencias que no están fundamentadas en la Biblia. Lo que dicen es, los adventistas necesitan a Elena de White para poder explicar el juicio investigador. Porque incluso la frase juicio investigador no se encuentra en la Biblia. Seguramente alguna vez has escuchado ese argumento. Y es verdad, la frase juicio investigador no se encuentra en la Biblia. Y entonces dicen, es un invento de la iglesia adventista para justificar el chasco de 1844. Porque con esta creencia, dicen allí, ¿no? Se justifica el chasco de 1844. Y lo que nosotros vamos a ver, mis hermanos, vamos a colocar, aunque no mencionaremos directamente de Elena de White, lo expresaremos de manera implícita, pero veremos sobre todo lo que dice la Biblia sobre ¿Qué ves en Portugal? Juicio investigador, ¿no? ¿Qué ves? Se está cruzando, me parece, con alguien, ¿no? ¿Qué te gusta de Portugal? Bien, entonces decíamos, este es nuestro propósito. Vamos a dar una visión bíblica acerca del juicio investigador y los dichos de Elena de White los vamos a manifestar de modo implícito, ¿no? O sea, eso va a quedar claro para nosotros. En 1980 se organizó una comisión en la Asociación General para dar respuesta a uno de los eruditos más importantes de la Iglesia Adventista en aquel tiempo, que estaba negando la doctrina del santuario, estaba negando el juicio investigador, estaba negando todo eso que nosotros tenemos como fundamento de nuestra fe. El nombre de este profesor de la universidad, en una universidad en Australia, era Desmond Ford. Entre las cosas que él decía es que el juicio investigador no aparece en la Biblia y que el juicio que realmente sucedió, el juicio ocurrió en el momento de la muerte del Señor Jesucristo. Que cuando Cristo murió, allí fue el juicio. Y hay algunos textos que dicen eso, ¿no? Porque cuando Jesús va y está yendo al Calvario, él había dicho, hoy no será juzgado, habrá juicio sobre Satanás. Está hablando de un juicio. Y hay versículos que nos hablan acerca de eso. Sin embargo, lo que vamos a ver en esta primera parte, mis hermanos, es cómo la palabra de Dios nos presenta así una idea de juicio que es posterior a la cruz del Calvario. Entonces vamos a colocar aquí, si es que nos permiten con esto, para adelante, por favor, ahí está. Tenemos aquí una serie de textos. Y mientras los leemos, voy a pedirles que ustedes tomen en cuenta cuáles son los puntos comunes que hay entre estos textos. ¿Ya? ¿Qué cosas en común encontramos en los textos que vamos a leer? Hechos capítulo 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Vamos a otro versículo. Miren ustedes, vamos encontrando puntos comunes aquí. Hechos 24, 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Veamos todavía otro texto más. Romanos capítulo 2, versículo 16. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y veamos otros, hay muchos más, pero Romanos 14, 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano?
porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esa declaración es impresionante, ¿no? Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Ahora, ¿cuáles son los puntos en común que encontramos en estos versículos? ¿Cuál es la palabra clave? Juicio. ¿Habrá algún otro punto en común que encontramos aquí? Juicio encontramos, es un punto muy importante. Todos estos versículos hablan de juicio. Otro punto en común, todos estos versículos son del Nuevo Testamento. Otro punto en común, todos estos versículos fueron escritos después de la muerte de Cristo. Si se habla que hay un juicio que es en el momento de la muerte de Cristo, evidentemente aquí se está hablando de un juicio que es después de la muerte de Cristo, ¿no? Entonces, es un juicio que es después de la muerte de Cristo y que es antes de la segunda venida de Cristo. A ese juicio que la palabra de Dios señala constantemente, no en un solo versículo, sino en varios versículos, a ese juicio es al que los adventistas del séptimo día nos referimos como el juicio investigador. El juicio investigador, entonces, lo podemos ver en diferentes lugares de la Biblia. Y todavía menciona que hay un momento en el que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sus actos. Si vamos al Antiguo Testamento, también hay algunas referencias al juicio. Por ejemplo, cuando dice que todos tendremos que dar cuenta que Dios traerá toda obra encubierta, toda palabra, y que tendremos que dar cuenta de eso. Entonces, esa idea de tener que dar cuenta, que se repite a lo largo de la Biblia, es lo que los adventistas conocemos como el juicio investigador. Entonces vamos a hablar acerca del juicio investigador. Sin embargo, en esta oportunidad solo hablaremos del juicio investigador desde la perspectiva de Daniel capítulo 7. A veces pensamos que Daniel capítulo 7, lo más importante son las 4 grandes bestias. Si decimos, a ver, háblame acerca de Daniel capítulo 7, lo primero que viene a nuestra mente son las 4 grandes bestias, ¿no? O a veces viene la idea del cuerno pequeño. No, sí, el cuerno pequeño es cierto, aparece en Daniel capítulo 7. Pero vamos a ver que en toda la Biblia, quizá el capítulo que mejor describe lo que es el juicio investigador es Daniel capítulo 7. Y tiene allí incluso hasta el momento cronológico en que aparecerá el juicio investigador. Eso es impresionante. Entonces vamos a ver de cerca Daniel capítulo 7 y empezaremos nuestro estudio sobre el juicio investigador. Si tienen sus Biblias abiertas allí, vamos a poder seguir bien este estudio. Entonces, continuamos. Allí, a ver, la siguiente. Vamos a ver allí 5 columnas básicas que nos hablan del juicio investigador en Daniel capítulo 7. Lo primero, ¿qué es lo que nos muestra Daniel capítulo 7 acerca del juicio? Primer punto que queremos resaltar es que Daniel 7 nos muestra que el juicio va a ocurrir después del cuerno pequeño. El juicio va a ocurrir después del cuerno pequeño. Vamos a ir entonces a esta primera parte. A ver, no nos ayuda mucho esto, ¿no? Bien, hacemos entonces ahora una visión panorámica acerca de Daniel capítulo 7. Miren ustedes, en Daniel capítulo 7 se presenta el león, ¿se acuerdan ustedes? El león con alas, ¿no? Que las alas son quebradas, y ese león con alas, ¿a quién representa? Babilonia. Luego en la secuencia profética aparece el oso que es un poco cojo, ¿no? Que tiene una parte que es más alta que la otra, y entonces tiene su boca, tiene 3 colmillos, y ese oso ¿a quién representa? El oso es Medo-Persia, el oso Medo-Persia, el leopardo con 4 cabezas y con 4 alas, ¿a quién representa ese leopardo? A Grecia, tenemos esa secuencia histórica. Y luego aparece la bestia espantosa y terrible, ¿y a quién representa la bestia espantosa y terrible? A Roma. Luego en la secuencia profética aparece el cuerno pequeño. Después de Roma aparece el cuerno pequeño, que es una representación del papado, ¿no? Luego del cuerno pequeño, en Daniel 7 aparece el juicio, y eso es lo que vamos a ver. Por favor, presten atención en este punto. Después de la época del cuerno pequeño es que viene el juicio. Y después del juicio, lo que viene es el reino de Dios. Esa es la visión panorámica de todo Daniel capítulo 7.
El punto que queremos resaltar aquí es que hay una secuencia cronológica. Es decir, primero fue en Babilonia, después Medo-Persia, sí, después Grecia, y así continuó. Hay una secuencia. O sea, el cuerno pequeño no puede ser en tiempo de león. El cuerno pequeño no puede ser en tiempo de leopardo. O sea, la secuencia es que después de la bestia espantosa y terrible aparece el cuerno pequeño, porque estamos en una línea histórica, se trata de una línea histórica. Por lo tanto, el punto principal aquí es que después del cuerno pequeño, lo que aparece, y también en una línea cronológica, es el juicio en el cielo. Esto quiere decir que el juicio no puede ser en tiempo de Babilonia, ni en tiempo de Medo-Persia. El juicio no puede ser en tiempo de Roma, ni puede ser antes del cuerno pequeño. En la línea cronológica, el juicio solo puede ser después del cuerno pequeño. Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Hay que prenderlo, ¿verdad? ¿No? Este es un pequeño detalle que estaba faltando. Yo le estaba echando la culpa a la tecnología, pero si no prendemos, pues los culpables somos nosotros, ¿no? Ahora sí, ahora pues está funcionando, gracias. Disculpen, Ayata. Muy bien, entonces, lo que queremos establecer, mis hermanos, en este primer punto, es que hay una línea cronológica en Daniel capítulo 7. Y que esa línea cronológica va desde el tiempo de Daniel con Babilonia hasta el tiempo de la segunda venida de Cristo, el establecimiento del reino eterno. Por lo tanto, el juicio en el cielo solamente puede ser después de esa primera hegemonía del cuerno pequeño. ¿Cuándo termina esa primera hegemonía? Porque después Apocalipsis nos dice que va a venir otra hegemonía del cuerno pequeño. Pero en esta primera, ¿cuándo termina? 1798. Por lo tanto, proféticamente hablando, no podemos esperar que el juicio sea antes de 1798. El juicio solo puede ser después de 1798. Esto es muy importante. No nos dice también cuándo es la fecha. No me dice exactamente. Daniel capítulo 8 se va a encargar de decirme la fecha. Pero solo me dice que es después del cuerno pequeño, o sea, después de 1798. Entonces, ahí tenemos este primer fundamento que queríamos dejar en nuestra mente. Hay un tiempo histórico en el desarrollo, en el devenir de la historia humana, que Dios está en el timón de la historia, han surgido los imperios. Y los imperios relacionados, ¿por qué se escogen estos imperios y no hay otros imperios? Porque hay otros imperios también en la historia. Bueno, Dios ha elegido imperios que se relacionan directamente con el pueblo de Dios. Imperios relacionados con el pueblo de Dios. Todos estos imperios están relacionados con el pueblo de Dios. Y entonces termina 1798 y en algún momento después de 1798, de acuerdo a la profecía, empezará el juicio en el cielo. Entonces, esta es la primera parte. Ahora, vamos ahora por la segunda parte. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Miren ustedes, en la Biblia encontramos una característica. Si usted va a un capítulo de la Biblia y quiere saber qué es lo que es lo más importante, el concepto más importante en este capítulo, hay que fijarnos en cuáles son las palabras o las frases que más se repiten. Cuando las frases se repiten, ese es el concepto central que la Biblia nos está tratando de enseñar, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo hay una secuencia muy interesante que se repite 3 veces dentro del mismo capítulo. ¿Cuál es la secuencia? Bueno, la secuencia que se repite es esta. Primero aparece el cuerno pequeño, después del cuerno pequeño aparecerá el juicio en el cielo y después del juicio en el cielo aparecerá la escena de los santos reciben el reino. Por favor, no olvidemos esta secuencia. Primero, cuerno pequeño. Después, juicio en el cielo. Y después, los santos reciben el reino. Esa es una secuencia muy importante, ¿no? Y es tan importante que la Biblia la repite 3 veces en un solo capítulo. Entonces, lo que el Señor está tratando de decirnos es, ten alerta, ¿no? Mira bien esta secuencia, porque la está repitiendo. Y vamos a ver dónde se repite esta secuencia. Cuerno pequeño. Bueno, pero antes me gustaría, a ver si se puede retroceder aquí. Sí se puede, ¿no? Me gustaría decir algo aquí sobre el cuerno pequeño. El cuerno pequeño es un símbolo que aparece en Daniel capítulo 7. Pero quiero decirles, mis hermanos, que en la Biblia, el cuerno pequeño, esencialmente, aunque tiene matices que diferencian, pero esencialmente tratan del mismo poder. Por ejemplo, el cuerno pequeño aparece en Daniel capítulo 7 y es el papado.
pero también aparece en Daniel capítulo 8. Lo vamos a ver más adelante, aparece cuerno pequeño y se refiere al mismo poder. Hay un matiz de diferencia que lo veremos en su momento, pero es el mismo poder. Luego, en Apocalipsis capítulo 13, cuando aparece la primera bestia, se habla de que tiene un dominio de 42 meses, que es el mismo dominio de 1260 años del cuerno pequeño. Son el mismo poder. Y después aparece la Babilonia la Grande. Se trata del mismo poder, pero ya en un momento diferente de la historia. Y después el apóstol Pablo, cuando habla acerca del hombre de pecado, ¿no? Del hijo de perdición, está hablando acerca de la apostasía que vendría sobre el pueblo de Dios y lo llama el hombre de pecado. Así que en la Biblia, hombre de pecado, hijo de perdición, cuerno pequeño, Babilonia, primera bestia, esencialmente, aunque hay matices, esencialmente se refieren al mismo poder, resaltando alguna parte de la historia de este poder. Algunos resaltan la parte política, otros resaltan el ataque religioso. Hay diferentes maneras como van resaltando, pero esencialmente se refieren todos al mismo poder. Noten entonces cómo en la Biblia se repite constantemente la alerta sobre la obra del cuerno pequeño, en Daniel y en Apocalipsis. Y el apóstol Pablo escribe en Tesalonicenses, ¿no? Acerca de ese hombre de pecado, ¿no? De esa apostasía que iba a venir antes de la venida de Cristo. Bueno, todos esos se refieren al mismo poder. Luego de la supremacía del cuerno pequeño, entonces la palabra nos dice que vendría el juicio en el cielo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y luego del juicio en el cielo, la palabra nos menciona que vendrían los santos reciben el reino. Entonces, esa secuencia no debemos olvidar. Veamos ahora cómo esta secuencia aparece en este mismo capítulo 3 veces. Veamos aquí. La primera vez que aparece está en el versículo 8, versículo 9 al 13 y el versículo 14. Miren ustedes, lo leemos. Tengan su Biblia allí en este momento, mis hermanos, para poder seguir el texto bíblico, ¿no? Dice el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos. Aquí hace su aparición el cuerno pequeño. Salió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Así que aquí tenemos la primera mención al cuerno pequeño. Luego viene la siguiente mención, el juicio. Versículo 9 hasta el 13. Vamos hasta el 9. Dice lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve. Vamos a ir hasta el versículo 10, la última parte. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Toda esa escena describe a un juez que se sienta. Entonces, después de mostrar la obra del cuerno pequeño, se menciona el juicio en el cielo. Y vamos a ver cómo aparece la siguiente parte, el versículo 14. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Y a la parte final, y su reino es uno que nunca será destruido. El reino que no será destruido se refiere al reino eterno de Dios, es verdad. Ese es el único reino que no será destruido. Entonces ahí vemos cómo por primera vez aparece esta secuencia. Primero el cuerno pequeño, enseguida el juez se sentó, juicio en el cielo, y enseguida el reino de Dios, los santos reciben el reino. Esa es una secuencia. Pero mira, el Señor considera que es tan importante que la misma secuencia la repite. Vamos a ver dónde la repite. Ahí está, versículo 21. Veamos cómo repite esta secuencia. Y veía yo que este cuerno, este es el cuerno pequeño, hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahí está la segunda mención. Aquí aparece otra vez. Es como que la Biblia, y esto es una característica de las profecías, ¿no? Frecuentemente, mis hermanos, las profecías no tienen un orden cronológico lineal, porque a veces pensamos que la profecía tiene un orden cronológico lineal, ¿no? Sí, muchas veces lo hace, pero a veces entra como en una, ¿cómo se llamaría esto? Un círculo, un bucle, ¿no? Ahí está, entra como en un bucle aquí, y luego continúa, y luego otra vez hacia así, y luego otra vez retorna. Es eso lo que estamos viendo aquí. Ha descrito la historia del mundo de manera lineal, pero ha llegado este momento y aquí está dando una primera vuelta. Y después va a continuar y después dice otra vez, y cada vez va añadiendo algo diferente. Eso aparece también en todo el libro de Daniel.
Por ejemplo, la primera línea profética de Daniel habla desde el tiempo de Daniel hasta el tiempo final. Daniel capítulo 2. El mismo periodo de tiempo se repite en Daniel capítulo 7, ¿no? Solamente que va añadiendo más detalles. Y el mismo periodo de tiempo, casi el mismo periodo de tiempo está en Daniel capítulo 8, pero repitiendo, añadiendo detalles. Esa es una característica. O sea, eso sucede también en Apocalipsis. Primero me traza las 7 iglesias, luego el mismo periodo de tiempo, los 7 sellos, luego el mismo periodo de tiempo, pero cada vez con matices que van añadiendo más. Así que podríamos decir que en realidad Daniel no contiene varias profecías, sino que contiene una sola profecía a la que cada vez le añade más detalles. Más o menos esa es la idea, ¿no?, que encontramos en Daniel. Ahora, vamos a ver, ahí está, aparece en el versículo 22 la idea del juicio. Veamos el versículo 22. Dice lo siguiente: hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Bueno, en ese versículo están las dos cosas, ¿no? Está primero, si hay algo de agua, agradeceré, por favor. En el versículo 22 ya se habla del juicio, y en el mismo versículo 22, al terminar, dice, los santos recibieron el reino, o sea, habla acerca del reino de Dios. Esa es la segunda vez que aparece esta mención y esta secuencia. Como hemos dicho allí, ¿no? Siempre la profecía va retornando y otra vez viene y otra vez retorna. Si entendemos esa oleada, aparecen oleadas de nueva información, no tendremos ningún problema con las profecías. Tendremos problemas cuando pensamos que es cronológico, ¿no? Ahí sí, porque pensamos, ¿y ahora qué pasó allá? Porque después de hablar del reino de Dios, otra vez retorna, ¿no?, al cuerno pequeño. Llega hasta el reino de Dios y otra vez retorna al cuerno pequeño. Así, es como un bucle, decía mi hermano, ¿no? Buena esa palabra, ¿no? Está bonita, me gusta. Ahora viene por tercera vez. Miren ustedes versículo 24. Versículo 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente. Ese otro, ese es el cuerno pequeño. Ese se levantará otro. Luego en el versículo 26, miren ustedes que desde el 23 ya se está interpretando la visión, ya se está interpretando. Y entonces se está explicando, ¿no? Y entonces ahora el versículo 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. El juez se sienta, otra vez la idea del juez. Y luego más adelante, en el versículo 27, en la última parte, ¿no?, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios lo servirán y obedecerán. Otra vez aparece entonces una mención al reino eterno, al reino de Dios. Entonces pueden ver, mis hermanos, que en este mismo capítulo, en un solo capítulo, vemos cómo 3 veces se menciona esta secuencia. Cuerno pequeño, juicio del cielo, reino de Dios. Aparecen, así que esta secuencia resulta muy importante para entender los tiempos finales. Desde el cuerno pequeño, 1798, caída del cuerno pequeño, ya estamos viviendo en el tiempo del fin, ¿no?, y hasta la venida de Cristo, porque cuerno pequeño, juicio en el cielo, reino de Dios. ¿En qué tiempo estamos viviendo en este momento? Ya no vivimos en el tiempo del cuerno pequeño aquí, en esta primera fase, ¿no?, del cuerno pequeño. Porque el cuerno pequeño, según Apocalipsis 13, va a restañar su herida y va a volver a tener poder. Pero eso todavía lo dejamos para más adelante. Eso es Apocalipsis, ¿no? Mientras estamos en Daniel, aquí 1798 es el fin del cuerno pequeño, luego el juicio en el cielo y finalmente el reino de Dios. Ahora, vamos ahora, mis hermanos, a la siguiente declaración. Siguiente punto importante. Gracias. Sí, sí. Gracias. Gracias. Entonces, vamos al siguiente punto que queremos remarcar de esta profecía. El siguiente punto es que en Daniel capítulo 7 se describe una escena de juicio claramente. Bueno, uno de los argumentos que se dan contra la iglesia adventista es, dice, no, que acá no existe el juicio, que el juicio es apenas una imaginación de los adventistas. Vamos a ver que no hay manera de interpretar de otra manera, valga la redundancia. Es decir, que este capítulo nos habla de un juicio,
Noten que solo los adventistas del séptimo día hablan del juicio en los términos que vamos a explicar ahora. No en ninguna otra iglesia se explica el juicio en los términos que explicaremos ahora. Entonces, vamos a ver cómo se describe aquí un ambiente de juicio. Ahí está, vamos a ver que hay una escena de un tribunal, pero leamos el versículo, ¿no? Desde el versículo 9, dice lo siguiente, versículo 9. Estuve mirando, miren, ya, ha pasado el cuerno pequeño, pero él continúa en visión. O sea, Daniel continúa en la visión. Han pasado las 4 grandes bestias, la bestia espantosa y terrible, el cuerno pequeño, y ahí. Ahora, él continúa en visión y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos en plural, y se sentó un anciano de días. ¿Quién será este anciano de días? Y dice más, su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Se habla de un trono con ruedas. En Ezequiel también se habla de un trono con ruedas. ¿Y las ruedas para qué sirven? Para movilizarse, ¿no? Bueno, Dios no necesita ruedas, creo, ¿no? Pero todo es una visión simbólica. Se nos habla de un trono con ruedas, no solamente en Daniel, sino también en Apocalipsis. Ahora, versículo siguiente, ¿no? Aquí tenemos, versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. O sea, el trono está allí y del trono es que sale un río de fuego. Es una visión solemne, es una visión majestuosa acerca de Dios, porque este anciano de días es Dios el Padre. Esa es la descripción que se está haciendo. Y continúa, o sea, Daniel está asistiendo en visión a la presencia del Padre y está describiendo lo que está viendo. Incluso las palabras le faltan. Son las pobres palabras humanas tratando de definir aquello que es indefinible. Las pobres palabras humanas tratando de definir lo inefable. Y entonces él continúa diciendo, millares y millares le servían. Hay un grupo que le sirven. Y luego dice, millones y millones asistían delante de él. Hay un grupo que asiste. Hay una diferencia entre el servir y el asistir. Cuando se habla de millares y millares que le sirven, son aquellos que están ayudando en el juicio. Y cuando se habla de millones y millones que asisten, está refiriéndose que es un juicio que está, digamos, al acceso de todo el universo, ¿no? No es un juicio secreto, no es un juicio detrás de las cortinas, no es un juicio de medianoche como Jesús fue juzgado. No, es un juicio público en el universo, así se está presentando. Millones y millones asistían delante de él. Y luego, ahora ya como para no dudar de que se trata de una escena de juicio, dice lo siguiente, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Podemos dudar que se trata de un tribunal? No hay manera de dudar, ¿no? Está hablando de un juez. Ya cuando dijo juez, ya ahí cualquier duda tiene que ser disipada. Es decir, es el momento del juicio. En otras palabras, termina el cuerno pequeño y lo que aparece en la visión es la descripción de un juicio. Y esta descripción, mis hermanos, no termina allí. Miren, continúa todavía. Vamos a ver aquí. El versículo 13. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre y vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Aparece de pronto uno como hijo de hombre. Creo que, sin duda, si ya tenemos esa declaración hijo de hombre, no hay duda respecto de la identidad de este que está apareciendo, ¿no? ¿De quién se trata? ¿Quién es el hijo del hombre? Es el Señor Jesucristo, evidentemente. Ahora, noten allí, es impresionante porque se dice el juez, el anciano de días, es una referencia a Dios el Padre, todo es simbólico, ¿no? Porque cuando estemos en el cielo, mis hermanos, ahí descubriremos exactamente si es si tiene canas, todo. Pero hay una visión simbólica, que es el Padre. Y Jesucristo aparece aquí, dice, el de las nubes del cielo. Les pregunto, cuando habla de que el Hijo del Hombre viene en las nubes del cielo, ¿a qué se refiere? Es el Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo. ¿Se refiere a la segunda venida?
A ver, repetimos la pregunta y vamos a leer. Está hablando del Hijo del Hombre, está diciendo que viene con las nubes del cielo. Pregunto, ¿es la segunda venida? Vamos a leer y ustedes me van a responder, ¿ya? Vamos a ver si es la segunda venida. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Es la segunda venida? No es la segunda venida. ¿Por qué no es la segunda venida? Va delante del anciano de días, va a la presencia del anciano de días. Esto es interesante. Es decir, se trata de una obra antes de la segunda venida. No es que él está viniendo hacia la tierra, ¿no? Ahí es cuando el Apocalipsis dice que todo ojo le verá. He aquí que vienen las nubes. Ya, esa sí es la segunda venida. Pero aquí el Hijo del Hombre viene en las nubes de los cielos, pero no viene a la tierra. Se presenta delante del Padre. Viene hasta el lugar donde el Padre se encuentra. Y el Padre está en una postura de juez. Porque dice, el juez se sentó, los libros fueron abiertos, y en ese momento aparece el Señor Jesucristo. Sin duda tiene que ver con la secuencia del juicio. ¿Quién es Jesús en el juicio? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el papel que cumple Jesús en el juicio? ¿Y el abogado tiene o no tiene que estar en el tribunal? A menos que sea por vía Zoom, ¿no? Ahora ya no necesitan. He visto varios juicios en los que hay por vía Zoom. No, pero aquí de modo presencial. El Hijo del Hombre viene delante del Padre. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La función del abogado, el abogado intercesor. Bueno, esta es precisamente la idea del juicio investigador. ¿No? Jesucristo intercediendo delante de Dios por nosotros. Esta es la descripción del juicio investigador. Y aquí no hemos sido deseados de todas las gentes, y no hemos sido patriarcas y profetas, y no está mal que lo hagamos, pero lo que estamos diciendo es que se trata de una enseñanza plenamente bíblica. Ahí está, en la palabra de Dios. Y entonces le hicieron acercarse delante de él. ¿Ah? Y luego de esto, aquí, en el versículo 26, tenemos esta siguiente declaración: todo siempre en un ambiente de juicio. Todo siempre en un ambiente de juicio. Ahora, otra vez. Ahora para otros. Ya. Dice allí, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Aquí vemos que el juez da un veredicto, ¿no? Y este veredicto es contrario a los enemigos del pueblo de Dios y es favorable al pueblo de Dios. Por eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, vamos más adelante en este capítulo, ¿no? Porque aquí hay algo que llama la atención y tiene que ver con los libros. O sea, cuando hemos leído, vemos que los libros necesariamente juegan un papel dentro de este juicio, porque dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿A qué libros se refieren estos libros que aparecen aquí? ¿Y qué papel juegan estos libros en el juicio? Veamos entonces, mis hermanos, aquí, miren ustedes, Daniel 7:10, otra vez lo leemos. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Está hablando acerca de la solemnidad, de la majestuosidad de este evento. Y luego dice, millares y millares le servían. Hay un grupo de servidores en la corte. Y dice, millones y millones asistían. Hay un grupo de testigos presenciales de este juicio, el universo entero, ¿no? El universo que nunca pecó está atento a la resolución de este juicio, ¿no? El juez se sentó, dice, y los libros fueron abiertos. Vamos a ver esta última declaración. Los libros fueron abiertos. ¿Qué significa esto de los libros? ¿Y cuál es la función de los libros en el juicio? Bueno, para poder responder eso tenemos que ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Dice lo siguiente. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Otra vez esa misma declaración, pero esta vez en Apocalipsis, ¿no? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros, según sus obras.
Es decir, hay un principio bíblico que es el de sola escritura. El principio de sola escritura significa la Biblia se interpreta a sí misma. Encontramos que Daniel me habla acerca de libros en un tiempo de juicio. ¿Cómo yo puedo entender qué libro se trata? Bueno, la Biblia en otro lugar me va a hablar acerca del significado. Aquí también me habla de libros. Y hay otros lugares que me hablan también del libro de la vida. Entonces, vamos a ver, mis hermanos, aquí un poco más de cerca, ¿qué libros son estos? Miren, leemos una vez más. Y los libros fueron abiertos. Ahí está hablando libros en plural, o sea, más de uno, ¿no? Muchos libros. Y después habla de un libro en singular. Cuando habla de el libro, se refiere específicamente al libro de la vida. Miren ustedes. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Este es un libro aparte, es un libro en singular. Y este es un libro que es identificado. ¿Cómo se le llama a este libro? El cual es el libro de la vida. Entonces ahí ya tengo una identificación, el libro de la vida. Y luego más adelante me hablan de los otros libros, porque dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros según sus obras. Entonces vamos entendiendo. En los libros lo que hay son las cosas que las personas que están siendo juzgadas han realizado. Son obras, son actos, son palabras, porque también el libro de Eclesiastés ahí habla de que nuestras acciones, nuestras palabras, que aquello que está oculto, también tendremos que dar cuenta de eso. Bueno, y en el juicio parece que sobre esas cosas que están escritas daremos cuenta. Ahora, tenemos aquí, otro poquito. Entonces, podemos llegar a alguna conclusión, que el libro de la vida lo que tiene es una lista de nombres y que lo que tienen los otros libros, los libros en plural, son registros de actos, de acciones, de palabras, porque por esas cosas son juzgadas las personas. Entonces ahí tenemos ya los dos grandes libros, ¿no? El libro de la vida en singular, un solo libro, que es una lista de nombres, y los libros en plural que corresponden a las acciones de las personas. Libros. Y el libro de la vida, ¿cómo sabemos que es una lista? Ahí no me dice que sea una lista. ¿Y cómo sabemos que es una lista de nombres? Bueno, porque en otras partes la Biblia dice, el Señor dice, no será borrado su nombre del libro de la vida. O sea que el libro de la vida contiene nombres. O sea, el libro de la vida contiene una lista de nombres. Y los libros contienen lista de acciones. Pero lista de acciones, entonces ahí ya podemos imaginar que se trata de las acciones de los seres humanos. Y no creo que haya una confusión, que haya un solo libro con todas las acciones de todos. Lo que podemos pensar es que se trata de un libro para cada persona, ¿no? Ahora, yo no sé si en la Biblia existen los libros, ¿no? Porque los libros son realmente una invención reciente, ¿no? ¿Desde cuándo están inventados los libros tal como los conocemos? De que se inventó la imprenta, quizá, ¿no? Entonces, en el cielo no creo que estuviesen diciendo, miren, en la tierra han inventado los libros, vamos a usar libros nosotros también. No tiene sentido, ¿no es verdad? Lo que podemos ver es que todo esto es simbólico. Dios lo registra de alguna manera, no sabemos cómo, pero para que lo entendamos nosotros, simplemente nos dice libros. Es decir, habla en el lenguaje humano. Yo no sé cómo está registrado, debe ser muchísimo más avanzado que cualquier computador, ¿no? Que cualquier archivo, mucho más avanzado, pero los registros están allí. No son libros como estos, pero vamos a imaginar que sean libros como estos. Entonces, vamos a trasladarnos en un viaje imaginario a la biblioteca donde estos libros están. ¿No les gustaría? Ahí está toda la biblioteca. Y ahí están los libros que corresponden a las acciones de todos los seres humanos que alguna vez han vivido. Y ahí están. Entonces, somos trasladados allí y yo tengo curiosidad por saber, bueno, primero quisiera saber cómo es el libro de mi esposa, ¿no? Para ver cómo está ahí. Y ella seguramente el mío también, ¿no? Yo veo el tuyo primero. No, el tuyo mío no lo veas. Primero yo quiero ver el tuyo. Bueno, vamos a imaginar que estoy buscando allí, entonces seguramente empezarán por apellidos, así que hay una gran cantidad de estantes que corresponden a la letra A. ¿Quiénes apellidan con la letra A? ¿Alguien tiene apellido con la letra A? Díaz. Díaz está con la letra D.
está en otro, ¿no? En otro estante, todos son días ahí, ¿no? Son de varios días ahí, ya debe ser meses con tantos días, ¿no? Entonces, cuando vamos a un estante, están toda la A, toda la B, la C, la D, cada uno va, me toca la M, o sea que más o menos en la mitad de la biblioteca. Y no es Martínez, ni es Mamani, es Montero, así que tengo que ir un poquito más adelante. Y cuando encuentro Montero, encuentro que hay filas y filas de Montero, una cantidad de Monteros que... Montero Guerrero, Montero Rubén, y ahí encuentro justo ya, ¿no? Montero Guerrero Rubén Dagoberto. ¿Cómo sé que es mío? Difícilmente Rubén Dagoberto alguien lo tenga, ¿no? Así que debe ser ese el mío. Y entonces encuentro allí y abro el libro, abro el libro, abro el libro que corresponde justamente a mi vida. Y entonces, ¿qué es lo que dirá en la primera página? Bueno, dirá el 16 de septiembre de tal año, no digo el año para que no calculen cuál es mi edad. El 16 de septiembre nació un hermoso bebé. Digo hermoso, déjame decir eso, ¿no? En esa fecha nació un hermoso bebé, ¿no? Y allí empieza la historia, ¿no? Y todos los pensamientos, cuando empieza, el día que empiezo a caminar, todo está allí. La impresión de mis padres, todo está allí, ¿no? El primer día que fui al colegio, allí tiene que constar que fui el único niño que no lloraba en el colegio. Todos los demás niños lloraban en el colegio. Bueno, porque mi madre era la directora del colegio, ¿no? Entonces no había manera que esté llorando. Todos los niños estaban llorando ahí. Yanire creo que estaba llorando también. Y ahí está la historia, está completa. Y vamos avanzando ahí. El día que me casé está escrito ahí. El día que nació mi hijo. Días que no quisiera recordar están ahí, también quiero pasarlos al frente. Palabras, pensamientos, obras, todo está ahí, todo, todo, todo. De pronto estoy llegando al 20 de junio del 2026 y las palabras que yo estoy diciendo están escribiéndose ahí en ese mismo momento. Mientras las voy pronunciando van apareciendo y están allí. Entonces digo, pero ahora quiero ver cómo es que voy a morir. ¿Dónde estará la última página? Bueno, voy a la última página y está en blanco, ¿no? Porque todavía no morí, ¿no? Todavía está en blanco, pero está allí. Pero todo lo que he vivido, todo lo que he pensado, todas mis palabras están escritas ahí y se van registrando. Es como si fuese un archivo. Incluso quizá en el cielo puede ser que sean videos, ¿no? O sea, ya una cosa mucho más elaborada, ¿no? Pero está ahí. El registro completo de mi vida, mis pensamientos, las cosas a escondidas. Oh, Señor, las cosas escondidas. Todo está ahí escrito. Y de acuerdo a eso es que voy a ser juzgado, porque todo está escrito allá. Entonces, en el momento del juicio, no es que yo soy llevado y me voy a presentar delante del juicio. El apóstol Pablo dice, es necesario que todos comparezcamos delante, pero no es que comparecemos físicamente, sino que comparecemos en forma de libro. O sea, lo que comparece es el libro que está allí, que está guardado, el registro de nuestra historia. Y sobre la base de esos, por eso es que dice que los libros fueron abiertos, no es que las personas que son juzgadas están delante, es que los libros son abiertos. Y en los libros está en el registro de todo lo que hemos hecho, hemos pensado, todo está ahí escrito. El día que uno muere es el día que también es el fin del tiempo de gracia para nuestra vida, ¿no? Sabemos que hay un fin del tiempo de gracia individual el día de nuestra muerte. Habrá un fin del tiempo de gracia general, cuando Dios diga, no, hasta aquí terminó el juicio, lo que es justo permanece justo, lo que es injusto permanece injusto, hay un momento. Sí, pero también hay un fin del tiempo de gracia personal, que es el momento, ahí terminó, ¿no? Ahí se menciona de qué manera fallecí, ¿no? Y se cierra el libro, y queda ahí, ¿no? Y así es impresionante todo esto, ¿no? Bueno, entonces, mis hermanos, los libros juegan un papel impresionante en la palabra, en el juicio. Vamos a tener que dar cuenta, y miren que todo este evento no es cuando se da el reino de Dios, es una etapa intermedia después del cuerno pequeño y antes del reino de Dios. O sea, es un juicio pre-advenimiento, porque la mayor cantidad de iglesias cristianas, incluyendo católicos y casi todas las denominaciones cristianas, dicen que el juicio es un evento que ocurre en el final y un evento que ocurre en el tiempo del fin, ¿no? Viene el tiempo del fin, viene Jesús y ahí hace el juicio.
Pero aquí estamos viendo que hay un juicio que no es cuando Jesús viene. O sea, es un juicio que es anterior a la venida de Cristo, porque primero es el juicio y después es el reino de Dios. Sería al revés. Parece, si fuese al revés, tendrían alguna razón para decir que cuando viene el juicio, cuando viene Jesús, recién es el juicio. Pero no es así. Es antes de que venga Cristo. E incluso es lógico que sea así. Porque cuando viene Cristo, dice la Biblia, que lo que viene es a dar recompensa a cada quien. O sea, si ya está decidido allí en ese momento quién y qué recompensa va a recibir, quiere decir que previamente tuvo que haber lo que llamamos pues determinar el veredicto para la vida de cada persona, anterior a la segunda venida. Entonces, miren, a diferencia de las denominaciones en general, que piensan que el juicio es un evento cuando Cristo venga, incluso el credo católico dice, ¿no? Y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿no? Dentro del credo se encuentra esta declaración. Pero lo que vemos en Daniel capítulo 7 es que el juicio no es un evento, sino es un proceso. Ese es el punto clave. La iglesia adventista no entiende que el juicio sea un evento. Cuando viene juicio y ahí terminó. La iglesia adventista, bíblicamente, y de acuerdo a este y otros textos de la palabra de Dios, entendemos que el juicio es un proceso. Y que el proceso del juicio empieza antes de la segunda venida de Cristo. Y que ese periodo antes de la segunda venida de Cristo recibe el nombre de juicio investigador. Y que después de la venida de Cristo continúa el juicio, pero en otra etapa. O sea que el juicio investigador es apenas la primera parte del juicio. No son juicios diferentes. Es un mismo juicio con diversas etapas. Primera etapa, juicio investigador. Segunda etapa, en el cielo, juicio de verificación, que no veremos ahora. Ese juicio de verificación, ahí se cumple la palabra de Cristo, ¿no? Del apóstol Pablo. No sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Bueno, ese momento de los santos juzgando al mundo es el juicio de verificación. Y después viene el juicio ejecutivo, cuando desciende la ciudad santa, ¿no? Y ahí hay la desaparición final del pecado. Entonces, el juicio no es apenas un evento, es un proceso con varios eventos. Y el proceso empieza antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, mis hermanos, podemos ver que hay en acción, ¿no? Hay en acción este proceso del juicio. Veamos esta declaración. Miren, recién recurrimos a Elena de White, pero no para afirmar una creencia, sino simplemente como un comentario a lo que estamos diciendo. Noten ahí. Aunque todas las naciones deben pasar en juicio delante de Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo íntima y escrutadoramente, como si no hubiera otro ser sobre la tierra. Un juicio para ti, para mí, como si fueses el único acusado de todo el universo. O sea, solamente exclusivo para ti. ¿Ya? Es impresionante esto, ¿no? Bien, vamos a continuar, mis hermanos, allí y ya vamos llegando a la última parte. Aquí. Finalmente lo que vemos aquí, a ver. Vemos esta declaración. Es favorable para el pueblo de Dios. ¿En qué sentido es favorable? Estaba hablando de este mismo tema en otra iglesia y dice, pastor, pero no puede decir que es favorable para el pueblo de Dios. Porque si no, los hermanos se van a confiar y van a decir, bueno, si el juicio es favorable, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Sí, ya está el veredicto. No. Es favorable en el sentido de que es en ese momento cuando realmente se determina quién y quién no pertenece al pueblo, ¿no? Es ahí, en el momento del juicio. Si nuestra profesión coincide con nuestra vida personal, con lo que somos realmente, entonces es favorable en este sentido. Ahora, ¿qué es lo que hace este juicio? Lo que hace, digamos, lo que vemos aquí es un proceso, mis hermanos, ¿no? Un proceso que empieza en la cruz. Si no hay, bueno, el juicio de todas maneras se tendría que llevar a cabo. Pero imagina si habría juicio y no habría la muerte de Cristo. Si no hubiese muerte de Cristo, ¿qué pasaría con el juicio? Todos culpables, todos muertos, porque nadie podría decir, no, yo creí en Jesús, nadie, porque Cristo no murió. O sea que en el momento en que Cristo muere, no hace posible el juicio de todas maneras iba a venir. Hace posible que yo sea libre en el momento del juicio. Porque ahí puedo decir, no, pero yo entregué mi vida a Cristo. Y Cristo dice, con mi sangre ha sido declarado justo.
entonces ahí puedo estar en pie en el tiempo del juicio por la muerte de Cristo. Hay una relación entre nuestra salvación y el hecho de salir libres en el momento del juicio. Entonces, mis hermanos, y todo esto apunta a la manera como Dios trata con el tema del pecado. Porque uno puede decir, ¿por qué Dios te hace tanto lío, no? O sea, uno podría decir, bueno, ya nos salvó, nos lleva y triste, todos así ya estamos. ¿Por qué Dios trata de una manera tan meticulosa, tan detallista con el tema del pecado? Bueno, porque el principal acusador del universo, Satanás, lo que hizo fue señalar a Dios y a su ley, a una ley que no se puede cumplir, a un Dios arbitrario, a un Dios dictador. Y esa ley que no se puede cumplir está impuesta sobre todos los demás. Yo les enseño el camino de la libertad. El camino de la libertad es la subversión. No, eso es lo que el primer subversivo del universo fue Satanás, ¿no? Quería darle un golpe de estado a Dios. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que Dios, cuando trata con el tema del pecado, Él quiere asegurarse de dos cosas. Primero, que la justicia que Él va a ejercer sea vista por todo el universo. O sea, que sea claro, Él es un Dios omnisapiente, pero las criaturas no son omnisapientes. Frente a las criaturas tiene que quedar todo claro, que no hay nada de arbitrario en Dios, que Dios no es un Dios injusto, sino que cada ser humano, incluso los ángeles, el propio Satanás, todos fueron tratados justamente. Y allí va a quedar demostrado en esa etapa de juicio. No es porque Dios no sepa, Dios lo sabe, pero es por los seres humanos y las inteligencias del universo que no pecaron, que no son omnisapientes, y que para ellos tiene que quedar claro. Y la otra razón es porque al tratar con el tema del mal, la desaparición del mal en el universo, Dios además quiere asegurarse de que el mal nunca vuelva a surgir en el universo, ¿no? O sea, primero demostrar las falacias de las acusaciones de Satanás y en segundo lugar asegurarse que el mal nunca vuelva a surgir. ¿Cómo el mal no volverá a surgir? ¿Cuál fue la razón del surgimiento del mal? De alguna manera el libre albedrío, ¿no? Porque teniendo libre albedrío podíamos escoger el bien, pero también podíamos escoger el mal. Y eso fue lo que sucedió, escogimos el mal. Ahora, con el juicio y con todo el plan de salvación, ahora por libre albedrío vamos a decidir no tener nada que ver con el mal. Por libre albedrío, porque vamos a mirar hacia atrás. El pecado llevó a la muerte de cruz, a la muerte de cruz al Señor Jesucristo, ¿no? Mira la historia del pecado, mira todo lo que hizo el pecado. No, yo no quiero saber más nada con el pecado, ¿no? Es como un niño que ya mete el dedo en el enchufe y que nunca más va a querer meter el dedo en el enchufe, ¿no? Que ya, entonces de esa manera, Dios no solamente muestra la justicia a todo el universo, sino que además se asegura de que por libre albedrío, nadie del universo decida por el mal. Entonces se asegura de la desaparición completa del mal en el futuro. Nunca más habrá, porque Dios habrá mostrado todo eso, ¿no? Entonces, noten, mis hermanos, en ese sentido es favorable al pueblo de Dios. Y miren ustedes, Daniel 7:27, y que el reino y el dominio y la majestad de los cielos, debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán, ¿no? Ahí viene el reino de Dios, ¿no? Pero antes viene el juicio. Por lo tanto, ya podemos ubicarnos en el tiempo, ¿no? No vivimos en el tiempo de Babilonia, no vivimos en el tiempo de Medo-Persia, ha avanzado el tiempo ya, vivimos en el tiempo del juicio. Y después del tiempo del juicio viene la segunda venida. Así que ese es el tiempo en que estamos viviendo. Proféticamente hablando podemos situarnos. Este es el tiempo en que estamos viviendo. Y allí la palabra de Dios nos llama también la atención para que la palabra profética sea un fundamento de nuestra fe, ¿no? De nuestra esperanza. Y ahí tenemos entonces, mis hermanos, esa secuencia que hemos visto en Daniel capítulo 7. El juicio empieza a ocurrir en el momento en que tenía que ocurrir. Y es descrito claramente en Daniel capítulo 7. Hay otros capítulos que me hablan, que podemos tomar para el juicio, pero este es básico para entender el momento en que tiene que empezar, la manera en que tiene que realizarse. Me habla de los libros, me habla de Jesucristo, me habla del juez, que es el Padre, y entonces me da una visión muy amplia acerca de lo que es el juicio. Bien, mis hermanos, Dios los bendiga. Vamos entonces ahora sí a esperar unos minutitos, creo que hay un número especial.
Y vamos luego al siguiente tema, Daniel capítulo 8.